Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. Hoy es un día de gozo, no solo en la tierra, sino también en el reino de los cielos. Hechos 17, versículo 30. Dice la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por esta hermosa semana que hemos pasado en su presencia. Gracias por los amigos y amigas, gracias por los hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque sabemos en esta hora que hay gozo en el cielo por las almas que han sido registradas en el libro de la vida. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias por las bendiciones que derrama sobre nosotros el Señor Cristo Jesús. Y Padre querido, gracias, porque cada día de la semana usted ha estado con nosotros en este lugar. Gracias por la manera amable, la forma cortés, la manera tan gentil y amorosa como usted ha hablado a cada corazón, pero gracias también por esa manera fuerte como usted llama al arrepentimiento. Ahora, Dios, al terminar esta parte de la serie Transformados por su Espíritu, permita que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El valor de la gratuidad. Decíamos que la gratuidad es el uso de alguna cosa sin tener que pagar por ello. Hablábamos ayer cómo el apóstol Pablo presenta lo que es la gratuidad o lo que es la salvación por la gracia. La salvación como un don gratuito de Dios. No tenemos que pagar por ello. En esta segunda parte debemos trabajar con lo que Pablo nos presenta en su vida personal acerca de la gratuidad en la experiencia propia. Y hay dos frases que aparecen en un versículo del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta es un tema muy apasionante, muy tierno. Veamos todo lo que podamos decir acerca del mismo. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí está la frase: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo investiga en el Antiguo Testamento, cuando Pablo busca a Jesús en el Antiguo Testamento, empieza a descubrir imágenes, figuras, ejemplos, modelos. Y entonces, en esa parte de su vida donde no se escribe nada, en esa parte de su vida donde tiene su encuentro con el Señor, en esa parte de su vida que él deja o pasa por alto, empieza a dejar fotografías, pinceladas en la otra sección cuando escribe acerca de lo que él vivió, de lo que experimentó. Hemos dicho que el apóstol Pablo, los exégetas, dividen su vida en 4 partes. Número 1, desde el nacimiento hasta los 28 años, cuando se forma como un fariseo. A los 28 años, dicen ellos, se encuentra con Cristo Jesús. Desde los 28 años hasta los 41, 3 años que estuvo en Arabia, 9 años que se fue a Tarso de Cilicia, y allí se va componiendo su vida. Desde los 41 años hasta los 53, y de los 53 hasta los 62 cuando muere.
Al final, en esos años del 53 al 62, pasa 4 años en la cárcel y 5 años organizando y formando las iglesias. Pero en ese segundo periodo, de los 28 al 41, no hay mucho que él explica de qué pasó con él. Sin embargo, aparecen frases como esta y otras más, donde Pablo nos muestra lo que vivió, lo que experimentó, lo que pasó con él en relación a las enseñanzas de la Biblia. La frase, me amó y se entregó por mí, nos recuerda en el Antiguo Testamento cómo un familiar cercano podía rescatar a un familiar que había caído en desgracia. Siendo que vamos a ajustar, leamos Levítico capítulo 25. Vamos rapidito. Levítico capítulo número 25. Hoy es un día de gloria y de victoria. Estaba orando a Dios, Señor, por favor, que haya tanta gente para bautizar que no haya necesidad de predicar. Porque estamos para traer almas a los pies de Jesús, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sermones van, sermones vienen, seminarios van, seminarios vienen. Ya es tiempo que de las almas se entreguen a Cristo Jesús. Ojalá aparezca tanta gente que quiera bautizarse, que me digan, pastor, por favor, ya termine, que vamos a continuar bautizando. Y hasta yo me meto al agua a bautizar también. El Señor viene pronto. El Señor viene muy pronto. Y es tiempo de trabajar para la gloria de su nombre. Levítico capítulo 25, versículo 25. Dice el versículo 25, Levítico 25, 25, ¿cómo dice la Biblia? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y sigue diciendo en el versículo 47, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de su criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si se quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de sus ojos. Y si no rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, y firma yo Jehová vuestro Dios. Cuando Pablo dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí, está pensando en Cristo como su hermano mayor. Está pensando cómo los seres humanos nos vendimos al pecado y ahora viene Cristo para pagar el rescate. Pero es bueno aclarar que el Señor Jesús no tiene deuda ni con Dios ni con el diablo. Y que cuando Cristo paga el rescate, no le está pagando ni a Dios ni al diablo. Y entonces, recuerde usted que dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo no tiene que pagarle a Dios
para rescatar al ser humano. Número 2, recuerde usted que el dueño de la tierra y el dueño de los seres humanos y el dueño del universo es Dios. No tiene deuda con Satanás. Si Satanás tiene cierto derecho en la tierra, lo logró engañando a Adán y Eva. Y cuando Cristo muere en la cruz, le quita todo ese derecho sobre la tierra, porque Cristo vuelve a ser el dueño, amo y señor de la tierra. ¿Recuerda usted cuando Cristo vino a la tierra, que Satanás lo tentó en el monte, lo tentó en el desierto, y le dijo: todo esto me ha sido entregado, y a quien quiero lo doy. Si te arrodilla y me adora, te lo doy a ti? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Engañó Lucifer a Adán y Eva, sí o no? Entonces ganó el derecho de estar gobernando en la tierra. San Juan capítulo 12, Cristo le llama el príncipe de este mundo. Pero cuando Cristo paga el precio del pecado, cuando Cristo muere en la cruz, vence a la maldad, vence al pecado y vence al diablo. Entonces se rompe, se corta el velo del templo y Satanás no tiene derecho de participar jamás en el concilio celestial. Y la tierra vuelve a ser del Señor y de su Cristo, y nosotros somos de Él. La razón por la que en la tierra todavía se puede vivir, la razón por la cual los malos existen en la tierra, es porque todavía los cristianos estamos en la tierra. Cuando el Señor Jesús venga y se lleve a toda su gente y nos lleve a todos a la patria celestial, el resplandor de su venida consumirá a todos los malos y quedará Satanás con sus demonios solo en esta tierra por 1000 años. ¿Qué significa entonces que Cristo pagó el rescate? Hay un teólogo muy famoso, pienso que ya falleció, es un francés. Y me gusta una figura que él registra, que él escribe, para explicar qué significa que Cristo pagó el rescate. Mire qué cosa linda. Él dice: imagínese que en invierno usted va transitando por la calle y llegando a un puente, debajo cruza un río, oye los gritos de un niño que se está ahogando. Inmediatamente usted se quita el abrigo, corre y baja hasta donde están las aguas del río, se quita los zapatos, se quita otro abrigo y se tira al agua. Nada, como desesperado, logra tomar el niño y nada hacia la ribera, y entonces la gente viene, toma al niño, lo cubre, lo llevan para el hospital, y usted sale y comienza a estornudar. Lo cubren a usted también con una manta y lo llevan al hospital. Cuando llegan al hospital, usted sigue estornudando. Entonces le quitan toda la ropa mojada, le ponen ropa seca y usted sigue estornudando. El médico lo lleva para una sala, lo mantienen allí calentito y usted sigue estornudando. Al rato, horas más tarde, el médico le dice: tenemos que ver qué es lo que pasa con sus pulmones. Y resulta que usted se ganó una pulmonía. Se ganó una pulmonía porque sacó al niño del agua fría. Y el médico le dice: oiga, lo que usted pagó para rescatar a ese niño de las aguas, lo que se ganó fue una pulmonía. Mi pregunta: ¿a quién se le paga con una pulmonía? ¿A nadie? ¿Qué significa rescate? Significa que sacó al muchachito del agua. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Una pulmonía. Lo que le costó a Cristo la salvación de los seres humanos fue morir en la cruz. Pero al morir en la cruz no le estaba pagando a nadie, estaba pagando el precio del pecado que tenía el muchachito en las aguas frías. Por eso Pablo ahora dice: me amó y me rescató. En otras palabras, me amó y ocupó mi lugar. Me amó y me salvó. Me amó y como mi hermano mayor cargó en él lo que yo debía cargar. Por eso Pablo dice: con él estoy juntamente crucificado. Alabado sea el nombre de Dios. Me encanta cómo Pablo describe y explica la belleza del plan de salvación. Dios mismo será nuestro pariente más cercano. Es lo que encontramos al estudiar detenidamente el Antiguo Testamento. Dios mismo se encargará de nuestro problema. Isaías capítulo 42. Veamos qué haría el Mesías por nosotros,
cómo Dios se haría hombre y vendría para ser nuestro hermano mayor. Isaías 42, versículo 1 y 2. Isaías 42, 1 y 2. Esto es hermoso. Dios mismo vendría para rescatarnos. Dice el versículo 1 y 2, Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué significa que traerá justicia? Significa que extenderá su mano para levantar al que ha sido dañado y con la otra mano enfrentará al que lo dañó. Cristo vino para rescatar al hombre y la mujer del pecado y la maldad y para hacerle frente al enemigo, al pecado y a la maldad. Versículo número 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, para que les dé libertad, para que los saques de su condición perdida y los traigas a una condición de salvación. Capítulo 52, versículo número 13 al 15, Isaías. Dice el versículo 13: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hasta los ángeles en el cielo se maravillaron al ver que Miguel, el arcángel Miguel, que aquel gran príncipe, que aquel ángel de Jehová, naciera en la tierra como el hijo de una mujer, que aquel admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, naciera como un niño indefenso en Belén. Se maravillaron de que aquel que existe desde siempre viniera a la tierra como un bebé con el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Se asombraron al ver cómo un ser divino decide nacer en la tierra como un simple niño, cubriéndose de carne y sangre y viviendo en la tierra como un simple ser humano para rescatar, para alcanzar, para libertar, para dejar en libertad, para restaurar, para alcanzar a una humanidad ingrata, a una humanidad impía, a una humanidad que no le agradece, a una humanidad que no le ama. Por eso nos maravillas cuando Pablo dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo el cielo está en la disposición de rescatarte a ti. Todo el cielo está empeñado en alcanzar las almas para que regresen a la patria celestial. Cristo vino como el Cordero de Dios, Cristo murió como el Cordero de Dios, Cristo pagó el precio del pecado y ahora, como el hermano mayor, quiere sacarte a ti y rescatarme a mí de la esclavitud del pecado. Todo lo que había que pagar lo pagó, y por eso Pablo dice: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó. Llama la atención como el profeta Isaías en el capítulo 53, los versículos 6, 11 y 12 también nos presenta, nos plantea cómo Cristo cargó con nuestros pecados. Pero veamos qué dice el mismo Jesús. San Marcos capítulo 10, versículo 45. Dejemos que Jesús mismo nos hable. Dice el versículo 45, dice el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué dice ahora? Y para dar su vida en rescate. ¿Por cuánto dice? Por todos. Llama la atención que la frase por muchos incluye a todos.
Con la muerte de Jesús, con su vida en la tierra, todo el universo quedó claro que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando los ángeles se levantaron en el cielo, cuando Lucifer engañó a una buena cantidad de ellos, cuando se rebelaron contra Dios, cuando fueron sacados del cielo, todo el universo se preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Imagino que en todos los periódicos del universo, en todas las cadenas de televisión, salió la noticia, problema en el cielo. Un querubín que se levanta, rebelión delante de Jehová. Y siendo que son seres inteligentes, me imagino que se estaban haciendo preguntas. Otra noticia espantosa, rebelión en la tierra. Y ahora la tierra se convierte en el escenario de todo el universo. Y cuando el universo vio que Jesús, Emmanuel, que el arcángel Miguel, que el ángel de Jehová, decide nacer como un bebé, todo el universo se enfoca en la tierra. ¿Qué está pasando? El plan de redención. ¿Qué está pasando? El rescate. ¿Qué está pasando? La solución al problema del pecado. No solo en la tierra, sino en todo el universo. Por eso, cuando usted trata acerca de la vida de Jesús, debe abrir un poquito su mente. El pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó en el cielo. Así que la vida de Cristo en la tierra resuelve el pecado no solo en la tierra, sino en todo el universo. Ahora todo el universo sabe la verdad. Y es bueno que usted sepa también, querido y querida, que nosotros somos verdaderamente los actores y las actrices del drama milenario que se enfoca y se presenta ante todo el universo. En la página 11 del libro Deseado toda la gente, la sierva de Dios dice que este pequeño mundo es un libro de texto para todo el universo. Todo el universo nos contempla. Ya leímos 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, donde somos un espectáculo a los ángeles, somos un espectáculo a los hombres y somos un espectáculo al mundo. Los hombres en la tierra, los ángeles en el cielo y el cosmos, el mundo, todo el universo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10 leímos que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer a los principados y potestades por la iglesia. Es más que salvarnos, es más que nos introduzcan en el cielo, es mucho más lo que está envuelto en el plan de salvación, lo que está envuelto en transformado por su espíritu, lo que está envuelto en el arrepentimiento, lo que está envuelto en la conversión, lo que está envuelto en el nuevo nacimiento es el carácter, la belleza y la santidad de Dios que necesita ser mostrada a todo el universo porque Dios mora en luz inaccesible. Por eso Cristo viene y vive en la tierra 33 años y muestra ante la gente cómo es Dios realmente. La mejor manifestación de cómo es Dios y quién es Dios es el mismo Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Somos tan importantes los seres humanos que ahora tenemos a uno como nosotros sentado a la diestra del Padre Celestial. Y me llena de gozo lo que dice Pablo en el libro de Efesios, que dice que nuestro hermano mayor está sentado y con él nosotros a la diestra del Padre Celestial. Yo le pregunto, ¿es interesante esto o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Oiga, si usted no se entusiasma con esto, wow, usted está muerto entonces. Usted está muerto. Imagínese, al lado del Rey Celestial, del Creador del universo, al lado del que el universo no puede contener, como dijo Salomón, el universo entero no te puede contener, como esta casa que yo estoy haciendo. Imagínese que al lado del Padre Celestial hay uno que es divino como Él, pero también es humano como usted y como yo. El universo entero preguntándose, ¿y ahora qué pasará con la vida suya, la vida mía? Tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos al Padre de nuestro lado, tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado y tenemos todos los ángeles de nuestro lado. La pregunta, ¿cómo es posible que si todos ellos están de nuestro lado, nuestra vida cristiana sea tan pobre, tan raquítica, tan poca cosa? ¿Cómo es posible? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. ¿Con qué se pagó nuestra redención? ¿Con qué nos rescataron? ¿Qué invirtió nuestro hermano mayor? Dice el Señor, yo soy el dueño del oro y la plata, pero ni usó oro, ni plata, ni diamante para comprarnos. Dios prefirió mantener sus principios,
La paga del pecado es la muerte para siempre. El principio se mantiene. Pero entonces, el mismo Dios se hace hombre para pagar el precio del pecado. Y yo digo, Jesús merece mi amor cada día más. Mientras más estudio la Biblia, más amo a Jesús. Mientras más estudio la Biblia, hay algo tan maravilloso que pasa en mi mente, en mi corazón. Mire, querido, querida, es la ignorancia de la palabra de Dios que nos hace ser tan indiferentes, tan raros. La ignorancia de la palabra de Dios nos convierte en criaturas extrañas. Hasta los ángeles se maravillan de nuestra indiferencia, de nuestra dejadez, de nuestra forma tan rara de ser. ¿Cómo es posible que seamos tan flojos con un Dios tan amoroso que lo dio todo? Un escritor, un exégeta bíblico escribió: Dios lo entregó todo por nosotros. Por tal razón, dice él, cuando Dios nos llama, nos pide que entreguemos ¿cuánto? Todo. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los cristianos? Entregan una parte, una porción, y la otra se la retienen. No, así no sirve. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la Biblia: sabiendo que fuisteis, ¿qué dice Pedro? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y ahora dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y yo te pregunto, ¿murió en la cruz, sí o no? ¿Derramó hasta la última gota de su sangre, sí o no? ¿Lo vio Dios? ¿Lo vio o no lo vio Dios? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Cómo es posible que el todopoderoso Dios dejara morir a su Hijo? Y eso es lo que me hace amar más a Dios. Porque de tal manera amó Dios a Andrés, que ha dado a su Hijo único para que Andrés no se pierda. ¿Y cómo no le voy a amar a Él si Él me amó a mí primero? Y yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿verdad que somos malagradecidos? ¿Sí o no? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Qué dice Pablo? Mira lo que dice Pablo. La Biblia es hermosa. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Mire qué cosa linda. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y dice ahora, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Yo te pregunto, en esta hora, ¿reconoces tú que tu cuerpo es de Dios? ¿Sí o no? Levanta tu mano conmigo si tú reconoces que tu cuerpo es de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta la manera como Pablo explica las cosas y como Pablo organiza todo el material. En el mismo versículo 20 del libro de Gálatas, leamos otra vez, Gálatas capítulo 2, versículo 20, aparece otra frase. Y con esta otra frase finalizaremos el trabajo de este día. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veamos otra frase que el apóstol utiliza, una frase hermosa. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice ahora? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Mi pregunta, si Cristo nos rescató, si Cristo nos redimió, si Cristo expió nuestros pecados, si Cristo nos compró, ahora somos propiedad ¿de quién?
propiedad de Cristo. De manera que ahora yo no soy dueño de mí mismo. Andrés, sí, Señor. Necesito que vayas a predicar a México. ¿Cómo no, Señor? Señor, por la cosa está caliente por ahí. Tienes que ir. ¿Cómo no? Y llegamos a Monterrey, compadre. Y cuando yo vi lo que vi en Monterrey, dije, esto está caliente. Y un día iba por las calles y vi unos oficiales en una camioneta, armado hasta los dientes, y nosotros caminando por la calle. Y le pregunto a una persona, oye, ¿la cosa aquí está caliente? Dice, caliente, pastor. Y estamos en un restaurante comiendo, y a alguien se le ocurre contarme la historia de 2 días anteriores, que yo no lo voy a contar a ustedes. Digo, ¿y la cosa así tan fácil? Dice, así de fácil. Digo, bueno, Señor, usted sabe a dónde me he metido esta vez. Predicamos en la iglesia, hubo una reunión grande en otro salón, gracias a Dios hicimos todo y por la gracia de Dios la cosa se mantuvo tranquila. Agradezco al cielo, yo no sabía que aquí en México nos tenían tanto cariño y me he quedado maravillado cómo nos trataron allá y cómo nos han tratado acá. Eso sí, le hemos dado mucha guerra, pero bueno, bendito sea Dios. Nos han tratado como reyes y reinas de Jehová. Agradezco a la hermana Trini que está aquí en primera fila y a todo su equipo por la forma hermosa como nos han tratado en esta semana. Y ustedes me van a disculpar, pero al final yo quiero hacer una maldad a la hermana Trini. La hermana Trini y todo su equipo nos han cuidado y nos han atendido y nos han dado de comer como reyes, como príncipes. Y en algún momento la Biblia dice, tenemos que dar honra a quien honra merece. Esa parte creo que me la acabo de inventar. Lo que la Biblia dice es, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo escribe, Romanos 1:1, cuando usted reconoce que ha sido rescatado, cuando usted entiende que Cristo lo compró, cuando usted sabe que usted no es dueño de usted mismo, entonces viene una experiencia gloriosa. Veamos cómo Pablo relata su propia experiencia. Romanos 1:1, dice el versículo 1, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pudiéramos traducirlo así, Pablo, doulos, esclavo de Jesucristo, apóstol por llamamiento divino, apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo es la frase que aparece, esclavo de Jesucristo. La pregunta es, ¿la gente son esclavas porque quieren ser esclavas o la gente son esclavas por circunstancias que le llevan a la esclavitud? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Sin embargo, Pablo es un esclavo voluntario. Es esclavo porque él quiere ser esclavo. Se hace esclavo de Jesús porque él quiere ser esclavo de Jesús. En el pueblo judío, en las leyes antiguas, Éxodo capítulo 21, hay un capítulo que dice que una persona podía hacerse esclavo voluntario. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6. Mire qué cosa linda. Éxodo 21, 1 al 6. Un esclavo voluntario. Un esclavo porque tomó la decisión de ser esclavo. Dice el versículo 1, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Y dice ahora, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, dice la Biblia, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Pablo era un doulos, un esclavo voluntario que decidió quedarse con Cristo Jesús para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le cortaron la cabeza? A ver, ¿sí o no? ¿Te gustaría ser un esclavo de Jesús para siempre?
Ponte en pie conmigo entonces. Voy a pedir a Jesse que pase aquí al frente con nosotros. Hay una linda historia que quiero compartir con ustedes acerca de un esclavo que decidió ser esclavo para siempre. En el libro de Romanos, capítulo 14, el versículo número 8, mire usted lo que dice Pablo. Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿qué dice ahora? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahora? Del Señor somos. Escuche mi llamado. Si usted es un pastor, si usted es un oficial de la iglesia, si usted tiene un cargo en la iglesia, anciano, director de un departamento, tesorero, escuche querido, querida, si usted es una persona con un cargo en la iglesia y en esta hora reconoce que necesita entregarse al Señor Jesús, que le acepta como su dueño, su amo y su Señor, y usted toma la decisión de ser un esclavo voluntario, entonces pase al frente conmigo mientras canta Jesse. Hoy necesitamos hacer una oración de consagración para nosotros que estamos al frente de batalla llevando este santo evangelio. Apurémonos. Si usted es un pastor, si usted es un oficial de la iglesia, si usted es una persona con un cargo en la iglesia, entonces venga al frente conmigo y juntos, como Pablo, anunciemos que ahora somos del Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, somos del Señor. Y venga lo que venga, nos quedaremos con el Señor. Mientras ustedes pasan, Jesse cantará para nosotros. Alabado. Hay un pensamiento, queridos hermanos, en el libro de Hebreos. Cuando estamos en vanguardia del ejército de Jehová, Satanás nos ataca con mucha fuerza. Los pastores, los líderes de la iglesia, el diablo se ensaña. Pero dice el apóstol Pablo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y añade, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si eres un pastor, la guerra es fuerte. El diablo te va a atacar por todos lados. Va a atacar a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia, tu vida. Si eres esposa de pastor, el enemigo te va a atacar fuerte. Si tienes algún cargo en la asociación, el enemigo te va a atacar por todos lados. Si eres miembro de iglesia, eres oficial de iglesia, anciano, director de un departamento, el enemigo se va a ensañar. Y ahora que el Señor, por su gracia, ha enviado a sus ángeles, ha derramado su espíritu para que se vea esta bendición en este lugar, ahora que el enemigo ha recibido una herida tan fuerte y un golpe tan grande, entonces con más saña querrá atacarte y maltratarte. Lo importante es, querido, querida, recuerda siempre que el Señor estará contigo y a tu lado como poderoso gigante. El que sostiene los mundos, el que sostiene el universo, está de nuestro lado. Aunque vengan pruebas y dificultades, venga lo que venga, mantente aferrado a la roca de eterna salvación. Y recuerda que Él no dejará que la vara de la impiedad repose para siempre sobre sus hijos. Yo no sé cuál es tu vida, ni tu experiencia, ni tu situación. Una cosa sé, que todo el que decide ser fiel padecerá persecución. No tiene ni idea de las cosas que tengo que vivir y las veces que el enemigo ha intentado quitarme la vida. Pero gracias a Dios todavía estoy vivo hasta que el Señor quiera. Sea que viva o que muera, del Señor somos. Yo ruego hoy en el nombre de Jesús, mantente cerca del Señor. El Señor hará maravilla en tu vida. Levanta tu mano conmigo como señal de aprobación y presentémonos ante Dios en esta hora como sus siervos, como sus esclavos voluntarios. Querido Dios, levantamos la mano para reconocerle nuestro Señor, nuestro dueño. Le reconocemos a usted, oh Dios, y reconocemos el señorío de usted sobre nosotros. Estamos dispuestos y disponibles para hacer lo que usted mande. Viviremos para la gloria de su nombre. Serviremos solo a usted y nuestra vida la consagramos a su servicio. Padre, bendiga a todos aquellos que nos siguen en cualquier lugar de la tierra
y bendiga al resto de amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Pero en forma especial, Dios mío, derrame su espíritu sobre este grupo que ha pasado al frente, para que la obra en esta ciudad y en este estado se mantenga firme y creciendo con el poder del Espíritu Santo. Que cada uno de ellos y ellas sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Que su testimonio sea tan poderoso que alcancen almas, familias completas, para la gloria de su nombre. En nuestro anhelo y oración, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les dé un sábado feliz y que esta ciudad sea conocida en todo el mundo por la obra que ha hecho.